En una época en la que las construcciones jurídicas no se ha debatido del todo en los órganos legislativos, sino destacadamente en las secretarías de Estado, es importante ver cómo es que se fue construyendo una ley tan relevante, jurídica y simbólicamente, como la federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos, históricos. Apreciar lo que en lenguaje tradicional se denominan las fuentes reales del derecho o, en expresión anglosajona, the law in the making, resulta importante. El trabajo del profesor Cottom nos muestra elementos nuevos para seguir entendiendo que más allá de las discusiones formales del derecho, existen una gran cantidad de elementos a considerar, de diversos niveles y sentidos, muchos de ellos constitutivos de algo tan profundo y determinante como es la construcción de la nacionalidad mexicana. José Ramón Cosío Díaz. El debate por la cultura ha sido recurrente en diversos sectores, el antropológico, el educativo, el político y el artístico, también desde diversas posturas, de acuerdo a una temporalidad, a un espacio, a líneas teóricas, a percepciones políticas o bien a desarrollos culturales. Como un crisol que no muestra colores, superficies o dimensiones, los debates nos muestran lo que en el pasado reciente se discutía y se proponía. Por ello, el rescate que realiza Wolff-Cottom en Debates por la cultura de esa parte viva de la historia cultural mexicana muestra el escenario, los actores, las voces y los matices, una obertura a la ley citada líneas arriba. Se nos presenta en su pureza las posiciones sectorizadas a partir de las audiencias públicas, se muestran los temas, se mueven los personajes, se distinguen unos de otros. Héctor Pérez Pintor. INA Universidad. San Nicolás. De Hidalgo. Michoacana de E. La serie Historia. Debates. Por la cultura. Las consultas públicas que precedieron a la promulgación. Debates por la cultura, las consultas públicas que precedieron a la promulgación de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos en la Cámara de Diputados por Wolff-Cottom, Juan C.D. México, Instituto Nacional de Antropología y Historia. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Miguel Ángel Porrúa, 2016. 341 pages, 17 by 23 centimeters, la historia. ISBN 978-607-5. Empiezo recordando y dedicando mi humilde esfuerzo, aquí sistematizado, a dos personajes que en mi vida mucho han significado, entre varios más. Pero lo hago porque ellos dejaron de existir físicamente, pero su legado hacia mi persona es inconmensurable. En primer término, a mi maestro Julio César Olive Negrete, con quien aprendí aún más de lo que fue mi enseñanza bajo las reglas de San Benito, de los frailes de aquella entrañable escuela dedicada a Fray Fidel Chauvet de la provincia del Santo Evangelio o del célebre Instituto Teológico de Estudios Superiores, Filosofía, Historia, Antropología y Derecho, y de quien comprendí el valor de la lealtad, la ética y la seriedad del aprendizaje. Con él conocí todo este mundo que jamás imaginé que existía cuando mis intereses giraban en torno al fenómeno religioso, filosófico y teológico, las luchas sociales, una antropología formalista y el mundo de la música, que como diría Friedrich Nietzsche era el verdadero mundo para mí. En esos caminos transitaba cuando a través de otro gran maestro, Andrés Medina, investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con quien tuve el privilegio de colaborar por un tiempo, conocí al maestro Olivé, con quien compartí un cubículo, un despacho y largas jornadas de trabajo de archivo bibliográfico y de campo. De ahí mi pasión por el derecho que me llevó a estudiarlo y su vinculación con el mundo de la historia, la antropología y lo que ahora conocemos como patrimonio cultural. Presentación 9. Entrado este segundo milenio y nuevo siglo XXI,
a través de otro gran maestro y amigo, estudioso de la museología y museografía, el graffiti, la literatura y el cine, el doctor Sergio Raúl Arroyo, con quien he compartido luchas e ideales de la vida. Conocí al maestro Guillermo Tovar y de Teresa, hombre sabio, polémico, con muchos amigos, pero también detractores, lo tengo claro, con una memoria portentosa, con quien pasé largas horas conversando sobre la historia de México, la historia de la Ciudad de México, de las instituciones culturales, de la filosofía oriental o del existencialismo de Schopenhauer o Nietzsche, entre otros. Aún tengo en la mente su último correo electrónico fechado el 8 de noviembre de 2013, cuando fue él quien junto con su grupo de Facebook El Caballito iniciaron la denuncia de la tragedia de la estatua ecuestre de Carlos IV. Y en aquel correo hacía de mi conocimiento lo que fue el presupuesto de la restauración del monumento El Caballito que había sido entregada al gobierno de la ciudad, fechado en abril de 2013. Con ambos personajes me unió pues el amor por nuestro país, México, nuestra historia nacional y sus testimonios culturales de épocas inmemoriales. Muchos pasajes he vivido desde entonces, largas jornadas de las que he aprendido y en las cuales he conocido innumerable cantidad de personas muy valiosas, de quienes también mucho he aprendido, incluidos, claro, mis alumnos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, UNAM. En esa larga tarea se ubica este trabajo, relativo no solo a un documento histórico como fueron las consultas públicas sobre la Ley de Monumentos de 1972, desconocido hasta ahora. Y digo que es más que un documento porque hace referencia a un hecho significativo en el proceder legislativo de nuestro país, en donde puede apreciarse realmente la estatura de varios de los legisladores de ese entonces. Un documento que seguramente estará perdido en algún lugar del archivo de la Cámara de Diputados o del propio Archivo General de la Nación. Presentación 9. AGN, pero que desafortunadamente no pude ubicar y que por azares del destino encontré solo una copia en el archivo personal del maestro Olivé, quien pacientemente accedió a que lo revisáramos y discutiéramos en sus últimos días de vida, pero que a pesar de la dubitación modesta del maestro, consideré que debía formar parte dentro del conocimiento sobre la construcción de nuestras instituciones culturales, pues en ella habían participado sendos personajes de la vida intelectual, profesional y del coleccionismo en nuestro país. Personalmente, el estudio y análisis de este documento me aclara varias cuestiones sobre nuestros testimonios culturales arqueológicos, históricos, y de estos últimos también los archivísticos y bibliográficos, su tratamiento jurídico y el diseño de sus políticas públicas. En estos días tan difíciles para el país, pero sobre todo para el sector de la cultura, considero que de este hecho mucho tenemos que aprender. Por tales razones valoro inmensamente el interés de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo de Michoacán, su interés primigenio por publicar este texto. En particular, destaco el interés del señor rector, doctor Medardo Serna, quien aceptó generosamente sumarse a este proyecto. Subrayó el trabajo del doctor Héctor Pérez Pintor, secretario auxiliar de la universidad, pues siendo él estudioso del tema en su entrañable Michoacán, así como lo relativo al tema del derecho a la información, conoció el trabajo y lo impulsó para que se hiciera efectivo, amén de escribir una obertura para este trabajo. Destaco, sin duda, el interés de mi también entrañable INA, en este periodo bajo la dirección de la licenciada María Teresa Franco, quien aceptó integrarse a esta publicación, no sin antes valorar aspectos que consideró fundamentales retomar en esta etapa difícil para el instituto. Agradezco su interés y disposición. Desde luego, siempre reconoceré la labor del gran librero editor don Miguel. Ángel Porrúa, quien además de su gusto, espíritu investigador de libros que son memoria de nuestro país, decidió ser el conducto editorial de esta obra junto con el INA y la entrañable Universidad Nicolaita. Presentación 9. Pero he dejado deliberadamente al final mi agradecimiento, en primer término, al señor ministro de la Suprema Corte de Justicia, el licenciado José.
Ramón Cosío, quien inmerecidamente aceptó realizar el prólogo de este trabajo, realmente constituye para mí un honor contar con la colaboración de alguien con la estatura intelectual y profesional del derecho. Pero la participación del señor ministro Cosío no hubiera sido posible sin el apoyo del ministro Fernando Franco, de quien valoro no solo su altura académica como jurista, sino su sensibilidad en estos temas a veces desdeñados por la ciencia jurídica y más aún su generosidad y sencillez como persona. A todos ellos mis respetos y agradecimiento sincero. Espero este trabajo sea útil a todo quien se interese por estos temas. Xochimilco, Ciudad de México, September 2016. Julio César Olive y Wolfi Cotton. Prólogo. José Ramón Cosío Díaz, Ministro de la Suprema Corte de Justicia. 13. El profesor Wolfi Cotton me pidió prologar el libro que el lector tiene en sus manos. Para convencerme de ello, me dijo con gran modestia que se trataba de un estudio introductorio y las comparecencias que diversas personas habían tenido ante una comisión de la Cámara de Diputados para la creación de la Ley Federal de Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972. Acepté el encargo, suponiendo que habría de escribir sobre una serie de elementos jurídicos relativos a la materia que, aun cuando no son de mi personal conocimiento, mucho y evidentemente tendrían que ver con el derecho. Es decir, que haría, independientemente de lo correcto o no del ejercicio, lo que tradicionalmente hago como profesional del derecho. Sin embargo, al leer el estudio del profesor Cotton y las comparecencias ante la Comisión de Desarrollo Educativo de la Cámara señalada a lo largo de la segunda quincena de marzo de 1972, me percaté de estar frente a un material por demás interesante. Interesante, desde luego, en lo jurídico, pues no sé si inéditamente, pero sí con gran novedad. Los diputados escuchaban el parecer de sectores sociales involucrados en el tema para no solo desahogar una consulta más, de esas que con tanta frecuencia y tan poca efectividad se realizan, sino una más auténtica y variada. Sujetos pertenecientes a dos grandes grupos sociales, la Asociación Mexicana de Antropólogos Profesionales y la Asociación Nacional de Coleccionistas, expresaron por sí o por medio de calificados especialistas opiniones interesantes y rigurosas en cuanto al modo de tratar con lo que de manera genérica puede llamarse el patrimonio arqueológico nacional. 14. José Ramón Cosío Díaz. Las audiencias tuvieron verificativo a poco más de un año de que el presidente Luis Echeverría Álvarez hubiera tomado posesión del cargo como presidente de la República. Parte de la mitología nacional nos dice que si bien en ese entonces había alguna apertura, el ejercicio del poder era vertical y prácticamente sin posibilidad alguna de disensos. ¿Por qué entonces abrir a un grupo de arqueólogos profesionales y a un grupo de coleccionistas privados la posibilidad de expresar algo sobre un tema constitutivo de nuestra identidad nacionalista? Fuera por razones de estrategia, auténtico interés o necesidad de allegarse conocimientos expertos, lo cierto es que los procesos se abrieron y dieron resultados. Más allá de lo que en concreto haya sucedido con la arqueología nacional, lo cierto es que la experiencia en la materia puede mostrar mucho más de lo que parece. En cuantos casos, tal vez no tan publicitados, los órganos estatales decidieron consultar a los entes sociales mediante los cuales se organizaba la sociedad nacional. Es frecuente escuchar que, por ejemplo, las reformas fiscales se realizaban en acuerdo con los entes de trabajadores y patrones, de manera que a las cámaras llegaban las cosas cocinadas. La verdadera discusión no estaba en esta sede parlamentaria, sino en los diversos órganos cupulares y confederaciones mediante los cuales, y no sin cierto corporativismo, se organizaba nuestro país. Si así fueran las cosas, no es verdad entonces que no hubiera discusión social ni política, ni que el presidente fuera omnímodo en sus decisiones. Con independencia de lo que ello significara para la democracia y la representatividad política, lo cierto es que había agentes y sedes de discusión diversas en donde, y con gran eficacia, se decidía el destino de una gran cantidad de personas mediante la asignación de bienes, políticas y normas.
La recuperación de las comparecencias por parte del profesor Cotton pone todo esto de manifiesto. Una serie de distinguidos actores públicos y privados con intereses opuestos en varios sentidos, dando a conocer y enfrentando sus argumentos para convencer a los legisladores de lo correcto o lo adecuado de sus puntos de vista. ¿Para qué? Sencillamente, dicho con ironía, para que sus puntos de vista fueran recogidos en la ley y ser elemento central del modo de operar del Estado y sus órganos. JRC. El segundo aspecto que se destaca de las comparecencias es por demás interesante. Supongo que los personajes que acudieron a las audiencias lo hicieron de buena fe. Partiendo de ahí, llama la atención el modo en el que se dividieron sus opiniones. Dejando de lado los detalles, lo básico de las discusiones fue la determinación de la propiedad sobre los bienes arqueológicos, si eran públicos o privados. Es decir, por un lado, si ese patrimonio, o al menos una parte de él, podía ser apropiable por los particulares. Al tener este estatus, si con el mismo podían formarse colecciones privadas y darles una condición de protección. Por otro lado, diametralmente opuestos a esa visión, si la totalidad de los bienes debían ser públicos, no comercializables y no acumulables. Desde esta perspectiva tan aparentemente básica, se entienden el resto de los componentes de la discusión. Sin pedantería, puede decirse que a partir de esos ejes discursivos se entiende o la filosofía política subyacente al coleccionismo o al patrimonialismo nacional, o por el contrario, desde el coleccionismo o esa modalidad patrimonialista se genera una manera de entender al Estado y sus relaciones con los individuos. En efecto, es posible considerar que quienes apoyaron el coleccionismo entendían que junto con el Estado o con independencia de él, los particulares debían realizar una serie de tareas sobre los bienes arqueológicos. Ello podía obedecer tanto al hecho de que el Estado no debía ocupar una posición exclusiva en ese ámbito, como al hecho de que sus capacidades no alcanzaban para cubrir satisfactoriamente la totalidad de las actividades y los problemas propios de ese campo. Bajo esta idea, en las comparecencias de este primer grupo se construyeron una serie de argumentos sobre las restricciones de lo que el Estado debía hacer, sobre lo que en rigor no le correspondía, sobre lo que los particulares sí debían y no debían hacer. Es interesante observar cómo la categoría propiedad o apropiación fue el eje de sus propuestas, matizadas y ordenadas de diversas maneras. JRC. Por su parte, los patrimonialistas tuvieron como concepción subyacente la pertenencia de los bienes arqueológicos a la nación y por lo mismo la imposibilidad de su apropiación por particulares. A partir de ahí, proponían asignar a los órganos de gobierno, fundamentalmente los federales, lo relativo a la identificación, protección, salvaguarda de tales bienes, fuera por la regionalización, la potenciación del Instituto Nacional de Antropología Historia, la formación de catálogos y otra serie de actividades semejantes suponían una presencia mayor del Estado y por lo mismo de asignación de recursos presupuestales. Si con independencia de las posiciones particularísimas de los comparecientes sus dichos se tejen en la forma narrativa que estoy proponiendo, me parece que surgen una serie de elementos muy importantes de comprensión de la nacionalidad, tal como lo sugiere, desde otra lectura, el estudio introductorio del profesor Cotton a este trabajo. Él, con muchos más conocimientos que yo en la materia, parte de un posicionamiento inicial sobre el modo en el que la arqueología fue comprendida entre nosotros desde el siglo XIX, así como de las funciones que a la misma quisieron asignarle sus cultivadores. Desde esa visión entiende el modo como se desarrollaron las comparecencias y lo que de sustantivo se dijo en ellas. Por mi parte, y repito, con menos conocimientos de la génesis y evolución de nuestra arqueología, la lectura de las disertaciones y discusiones en la Cámara de Diputados muestran con bastante claridad dos modos completamente diferenciados de entender el problema, más allá de lo que históricamente hubieran sustentado los diversos y relevantes personajes nacionales.
En una época en la que las construcciones jurídicas no se hacían del todo en los órganos legislativos, sino destacadamente en las secretarías de Estado, es importante ver cómo es que se fue construyendo una ley tan relevante jurídica y simbólicamente como la Federal de Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Apreciar lo que en lenguaje tradicional se denominan las fuentes reales del derecho o, en expresión anglosajona, the law in the making, resulta importante. El trabajo del profesor Cotton nos muestra elementos nuevos para seguir entendiendo que más allá de las discusiones formales del derecho, existen una gran cantidad de elementos a considerar, de diversos niveles y ERCD sentidos, muchos de ellos constitutivos de algo tan profundo y determinante como es la construcción de la nacionalidad mexicana. Ciudad de México, September 2016. A manera de una pequeña obertura. Héctor Pérez Pintor. HPP. Primera parte. En marzo de 1972 se llevaron a cabo en la Cámara de Diputados Federal diversas consultas públicas con motivo de la propuesta de ley federal sobre monumentos arqueológicos, artísticos, históricos y zonas monumentales que el presidente Echeverría hizo llegar al Poder Legislativo. Dichas consultas fueron convocadas por la Comisión del Desarrollo Educativo de la XVIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con la finalidad de escuchar, al menos, los planteamientos de diversos sectores del mundo de la cultura en México. Inevitablemente el México de los años 70 trae al imaginario al grupo heredero del nacionalismo revolucionario que pone el acento, entre otros asuntos culturales, a la protección monumental y a una política integracionista en materia indigenista y cultural, en auge a partir de los gobiernos emanados de la Revolución, con su máximo exponente el presidente Lázaro Cárdenas. Otro imaginario destaca en esos años a esas voces críticas que empezaban tenue pero consistentemente a colorear una escena diferente en nuestro país, recién pasados los dolorosos acontecimientos del movimiento estudiantil y su represión de 1968. No debemos olvidar que en la década de los 70 el aún nacionalismo acendrado, sobre todo en la clase política, trataba de imponerse y desparramarse a las manifestaciones culturales. Por supuesto que México no se encontraba aislado de otras tendencias sobre protección de patrimonio, pero básicamente se legislaba casi sin discusión alguna. El debate por la cultura ha sido recurrente en diversos sectores, el antropológico, el educativo, el político y el artístico, también desde diversas posturas, de acuerdo a una temporalidad, a un espacio, a líneas teóricas, a percepciones políticas o bien a desarrollos culturales. Como un crisol que no muestra colores, superficies o dimensiones, los debates nos muestran lo que en el pasado reciente se discutía y se proponía. Por HPP Ello, el rescate que realiza Wolfi Cotton en Debates por la Cultura de esa parte viva de la historia cultural mexicana muestra el escenario, los actores, las voces y los matices, una apertura a la ley citada líneas arriba. Se nos presenta en su pureza las posiciones sectorizadas a partir de las audiencias públicas, se muestran los temas, se mueven los personajes, se distinguen unos de otros. En ese sentido, lo ha señalado Cotton, artistas y críticos de arte tuvieron espacio de participación. Su presencia logró colocar no solo en la discusión, sino en la propia legislación, una lucha de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, enarbolada por reconocidos estudiosos del tema. Tal lucha buscaba el compromiso legal del Estado mexicano en la preservación de este tipo de creación cultural. Además, en las consultas surgen preocupaciones en los sectores consultados, por ejemplo, en el despojo del patrimonio cultural tangible mexicano, tal como se recoge en la participación de la Asociación Nacional de Coleccionistas y la Asociación Mexicana de Antropólogos Profesionales en las audiencias públicas. La gran ironía al paso de los años es cómo en un régimen casi absolutista, como era durante los años 70, se pudo dar un intercambio prolijo en materia cultural con actores fundamentales en ese momento.
Todo ese mosaico de ideas aisladas que he presentado anteriormente se puede mostrar como una obra bien estructurada a partir de la conjunción de las piezas que se presentan en el estudio introductorio, como a continuación se enuncian. Un largo proceso. Explica el autor la ruta de protección a patrimonio monumental que ha seguido México fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XX y señala 6 grandes razones para fundamentar tal afirmación. Los hechos previos a la consulta. HPP. En este apartado, Cottom desmenuza una línea del tiempo donde aparecen algunos antecedentes que nos permiten conocer posturas diversas que se dieron en el pasado, inclusive en el siglo XIX. El informe de las Comisiones Unidas. Cabe destacar que el dictamen original que había presentado el Ejecutivo Federal el 28 de diciembre de 1971 tuvo modificaciones que se presentaron al Pleno de la Cámara de Diputados el 15 de abril de 1972. No solo tal asunto es tratado por el autor, sino que presenta una serie de controversias que surgieron anteriormente a tal dictamen. Algunos acontecimientos inmediatos. Expone el Dr. Wolfi Cottom algunas de las posiciones expresadas por personajes involucrados en las consultas y que se dieron a conocer en medios impresos. Las consultas públicas. En la exposición de las consultas no podría faltar el alto relieve que detalla Cottom con los grupos consultados y sus voces, los coleccionistas privados, los antropólogos, los artistas. Completan la espléndida escena, los personajes que se describen uno a uno con sus datos biográficos. Segunda parte. Es trascendental ante el paso del tiempo comparar el panorama que nos presenta el autor desde el lugar donde nos encontramos ahora, puesto que más de 40 años después todavía podemos valorar aquellas posturas quizá distantes pero enriquecedoras. Podemos analizar también el avance en materia cultural y legislativa desde entonces. HPP. El México actual presenta grandes retos en cuanto a políticas culturales se refiere. No solo nos encontramos ante un panorama cultural diverso, polifónico y cambiante ya de inicio, además hay que sumar los grandes problemas institucionales, burocráticos y hasta conceptuales a la hora de tratar el tema. Presenciamos entonces en el horizonte cultural una gran división. Por un lado, de acuerdo a Néstor García Canclini, se concibe a la cultura en un sentido más próximo a la acepción antropológica como el conjunto de procesos, donde se elabora la significación de las estructuras sociales, se le reproduce y transforma mediante operaciones simbólicas. ONEI, por otro lado, la cultura establecida institucionalmente, los programas, los fomentos, la legislación. La cultura es tan amplia que todo intento por legislar siempre termina pareciendo corto. La pregunta quizás sería entonces, ¿cómo mantenerse actualizados en este campo tan dinámico para poder legislar o digamos proteger adecuadamente? Los debates por la cultura siguen siendo pertinentes aún hoy en día, casi medio siglo después, porque suponen uno de los primeros esfuerzos por reflexionar acerca del fenómeno cultural y así tratar de discernir sus características para poder hacer un mejor trabajo al legislarlos. Surge la gran interrogante de si estos debates son considerados hoy en día en la toma de decisiones que tienen que ver con la legislación cultural o si éstas siguen siendo mayormente económicas y burocráticas. La situación de las instituciones culturales en México se encuentra en un momento crítico. Uno de muchos ejemplos es el cambio de Conaculta a Secretaría de Cultura, que a pesar de parecer inofensivo ha suscitado dudas. Todos los cambios parecen salir del mandato gubernamental sin que se logre ver la relación de estos con las necesidades de la sociedad y de la cultura. El debate no es abierto o siquiera incentivado. Aquellos debates de los años 70, con todas las carencias y problemáticas que pudieran tener, pueden servir como un ejemplo para los tiempos. García Canclini, Néstor, Introducción. Políticas culturales y crisis de desarrollo. Un balance latinoamericano en García Canclini, Néstor, ed. Políticas culturales en América Latina, Grijalbo, México, 1988, page 25. HPP actuales.
que los diversos sectores de la sociedad, sobre todo aquellas comunidades culturales, unan esfuerzos para dialogar en torno a los hechos y las necesidades de la cultura, no puede más que enriquecer y aclarar las posteriores medidas legislativas. El debate en torno a la cultura no debería cesar, puesto que la transformación de esta nunca termina, se alimenta de un movimiento continuo. Es preciso mantener en mente lo que ya se dijo y cotejarlo con las necesidades actuales, escudriñar el pasado para analizar el presente. Podría hacerse una analogía de esto con el patrimonio cultural de México. Tiene que valorarse y protegerse como expresión cultural histórica del país, tiene que tenerse presente sin perder de vista las necesidades culturales actuales y el gran avance que suponen las expresiones generación tras generación. El debate en torno al patrimonio cultural también es amplio y complejo. Se enfrentan visiones de conservadurismo a otras de mayor libertad. Uno de los desafíos más evidentes es el de lograr integrar ambas posturas que sin duda tienen igual importancia, pues esta oposición es uno de los generadores de los grandes movimientos históricos, culturales y en general humanos. Quizás el reto más grande al que se enfrenta la legislación cultural sea el de reconocer la pluralidad de las expresiones y formas con el fin de no aplastar, minimizar o pasar por alto ninguna. La cultura es un ente cambiante y móvil en tanto expresión de la sociedad y de sus necesidades. ¿Cómo proteger estas necesidades que tienen formas tan diversas como las de los movimientos urbanos, las artes y las tradiciones, solo por mencionar algunos? ¿Por qué en el México actual la institucionalización sigue siendo el único medio de abordar y proteger la cultura, cuando en el ámbito mundial las tendencias van cada vez más y más hacia la apertura de espacios menos formales y definitorios? México es un país con un gran legado cultural, cosa que lo pone en lucha constante con los impulsos de la modernidad. ¿Hasta dónde el intento por proteger ese legado se vuelve un límite demasiado rígido para el avance? ¿Todavía venimos arrastrando de la revolución resabios de nacionalismo? HPP cuando la tendencia de la modernidad es hacia la globalización. Es un verdadero desafío conjuntar ambos polos que parecen opuestos, sin duda. No ceder ante la homogeneización absoluta que la globalización supone, pero tampoco encerrarse intentando reproducir un ideal antaño. Integrar las formas de la sociedad actual, la respuesta siempre está en las comunidades, que son el eje del cambio y de la expresión cultural. Todas estas no son más que preguntas a cuya respuesta solo puede llegarse en conjunto, poniendo sobre la mesa todos los factores que contribuyen al estado de las cosas. De ahí la pertinencia de debatir, conocer las diversas posiciones y visiones de los involucrados y, solo a partir de la integración, llegar a alguna conclusión que permita aclarar lo más necesario, teniendo siempre en mente que va a ser una respuesta impermanente, como todo lo que tiene que ver con la cultura y con la sociedad, y que nuevos debates tendrán que generarse en el futuro. Las consultas públicas, motivos y razones. 28 Wolf y Cotton. Hace varios años ya, el célebre antropólogo Eric Wolf sostenía la tesis de que el mundo de la humanidad constituye un total de procesos múltiples interconectados y que los empeños por descomponer en sus partes a esta totalidad, que luego no pueden rearmarla quienes lo intentan, falsean la realidad. De tal manera, pues, decía que conceptos como nación, sociedad y cultura designan solo porciones y pueden llevarnos a convertir nombres en cosas. Solo entendiendo estos nombres como atos de relaciones y colocándolos de nuevo en el terreno del que fueron abstraídos, podremos esperar evitar inferencias engañosas y acrecentar nuestra comprensión. Tú. En múltiples ocasiones he planteado que la creación y existencia de las instituciones culturales que hoy conocemos forman parte de esos procesos a los que hace referencia Wolf, que no son invenciones que se han dado de la noche a la mañana y así hay que explicarlas, lo que implica indagar sobre cada una de esas etapas para tener idea de aquellos largos procesos. No es entonces, como se ha criticado sarcásticamente, que cuando se habla de la fundación de instituciones se asume la idea de padres fundadores de ellas.
lo que significa dejar de lado muchas más aristas, confluencias, confrontaciones, tendencias y afluentes que llevan a la existencia de esas instituciones. No creo que sea así. No pienso que haya acciones institucionales taumatúrgicas que lleven a cabo líderes carismáticos por sí mismos, sino que su actuación es resultado de múltiples factores sociales y antecedentes históricos, lo que hace que historiar las instituciones, en este caso de orden educativo-cultural, se haga a partir de perspectivas diversas, de tradiciones comunitarias científicas, de corrientes de pensamiento distintas e incluso de posiciones muchas veces encontradas y confrontadas. En esta lógica, el historiador parte de sus diversas fuentes, atendiendo a necesidades reales, pero a su vez respondiendo también a aquellos que son intereses personales, profesionalmente hablando, lo cual indica que todo conocimiento es limitado. Tú. Wolf Eric Europa y la gente sin historia 1987, México, Fondo de Cultura Económica, page 15. 28. Wolf y Cottom y, por ende, no existe quien posea todo el conocimiento, sino partes de un todo que ha de armarse por las distintas disciplinas de conocimiento. Pienso que eso sucede, por ejemplo, cuando se trata de explicar las etapas formales institucionales en donde intervienen personajes específicos en la ejecución de dichos actos, lo que no significa necesariamente una historia patriarcal, monolítica y de caudillos, sino de complejidad y conflictividad que hay que explicar sucesivamente. Ese es un punto de partida de este trabajo, explicar una de las etapas de la complejidad en la construcción del marco jurídico protector de evidencias culturales con un estatus legal determinado. Por otra parte, el gran filósofo de la historia del siglo XX, Robin George. Collingwood afirmaba que la historia se caracterizaba fundamentalmente por indagar sobre res gestae, es decir, actos de seres humanos que han sido realizados en el pasado, y para ello tenía como método esencialmente la interpretación de testimonios, siendo su utilidad el autoconocimiento humano. 3. Ese es otro de los propósitos de este trabajo. Primero, ubicar y difundir dichos testimonios a través de documentos que recogen episodios clave que explican la razón de ser institucional en la historia de México. Luego, intentar interpretar y explicar su contenido a partir del análisis contextual en el cual se desarrollan. Claro está que lo que se confirma es que en esos procesos se encuentran corrientes, tendencias, visiones diversas de esa realidad, tensiones y hasta confrontaciones que evidencian que los procesos históricos no se caracterizan necesariamente por tener un desarrollo evolucionista unilineal ni progresista, de tal manera que, como bien lo explica Mechthild, Ruch, en su brillante trabajo sobre la historia de la antropología mexicana, no se trata de una visión presentista, en el sentido de presentar a la historia como un progreso acumulativo que encuentra en el presente su cima o corona, superable solamente por un mejor futuro. 3. Sino de presentarlos con todos sus avatares. 3. Collingwood, Robin George, Idea de la Historia, 1989, México, Fondo de Cultura Económica, page 20. 4. Ruch, Mechthild, Entre el campo y el gabinete, 2007, México, INA, UNAM, page 15. Las consultas públicas, motivos y razones 29. Sí creo que el otro sentido de presentismo que la propia autora antes citada utiliza tiene una función importante en el caso de la creación y desarrollo de las instituciones, es decir, que de un estudio histórico se obtienen directamente enseñanzas aplicables al presente. 5. En el caso que trato, eso tiene aplicabilidad, puesto que los testimonios que estudio establecen una vinculación entre visiones teóricas, conocimiento especializado, testimonios culturales e instrumentos de política pública del Estado mexicano, algo que en nuestros días se cuestiona permanentemente y se ve como causa de la inestabilidad institucional. Y no se trata de afirmar que todo tiempo pasado fue mejor,
simplemente había una racionalidad teórica y política que, sin ser armónica, era funcional en una idea de nación, lo cual es útil para evaluar el presente de instituciones educativo-culturales, independientemente del camino por el cual se opte hacia el futuro. Claro está que, como afirmaba el maestro Margadant, citando a Nietzsche, aquellos valores que antes lo fueron se convierten en venenos aunque los nuevos valores estén en observación. 5. Así pues, es mi propósito dar a conocer testimonios que indican una etapa más de un largo proceso de construcción de un marco normativo referente a la preservación de testimonios culturales del pasado histórico asumido como mexicano, que muestra una serie de confluencias y divergencias de pensamiento que explican esa conformación institucional del Estado mexicano en una estrecha relación con disciplinas de conocimiento como la antropología, la historia, la arquitectura, el arte y el derecho. Un largo proceso. 5. Ibiden, page 17. 6. Margadant, Guillermo, Panorama de la Historia Universal del Derecho, 2000, México, Miguel Ángel Porrúa, page 416. Tirti Bolficotom. Es un hecho histórico que el interés del Estado mexicano por conservar y proteger sus monumentos ha logrado mantenerse prácticamente desde el nacimiento mismo de dicha entidad política, con todo el antecedente prehispánico y colonial del que se ha nutrido. Como lo he afirmado y demostrado en otros estudios, tampoco hemos sido los únicos, pues queda claro que en América Latina, países vecinos como Honduras y Guatemala lo hicieron en términos de legislaciones sustantivas, incluso antes que nuestro país, aunque haya sido por 1 o 2 años de diferencia en el siglo XIX, lo cual hace constar que para nuestro continente y particularmente para la región y obviamente para nuestras culturas, siempre se ha batallado por preservar signos de nuestra memoria y de nuestra identidad diversa. Muchas han sido las acciones administrativas y legislativas que desde el nacimiento mismo del Estado mexicano se han llevado a cabo. 6. 7. Pero el siglo XX sin duda ha sido el más prolijo en la creación legislativa. A ello obedece que encontremos legislaciones prerrevolucionarias, revolucionarias y ahora incluso posrevolucionarias. En este último rubro de legislaciones hemos de incluir aquellas tanto del orden federal como estatal e incluso tratados internacionales que, de acuerdo con el criterio recién establecido por la Suprema Corte de Justicia, tienen el mismo rango que la Constitución General de la República. Evidentemente es un tema de debate, pues en estricto sentido se han referido a los tratados internacionales cuya materia son los derechos humanos. Por ello no sabemos con exactitud si este criterio se aplica a todos los instrumentos de derecho internacional que haya asignado el gobierno mexicano, aunque el criterio que sigue prevaleciendo según la propia Corte es que tienen el mismo rango siempre y cuando estén acorde con la Constitución. Pero dentro de todo este proceso histórico, la segunda mitad del siglo XX sin duda representa para nuestro país un parteaguas en esta materia, entre otras razones por las siguientes. 7. Varios son los estudios que pueden consultarse, únicamente refiero a algunas. Rubín de la Borbolla, Daniel, 1953, Williams. García, Jorge, 1967, Olivé Negrete, Julio César, 1981, 1988, 1995, Cotton Bolfi, 2009, 32 Bolfi Cotto. Se da la gran reforma constitucional en materia de protección de los monumentos de interés nacional. Se define el dominio público de los bienes arqueológicos y se suman los históricos, artísticos y paleontológicos a la protección como monumentos de interés nacional. 3. Se crean instituciones federales que reúnen características peculiares en 3 sentidos. Son autoridad en su materia, centros de investigación científica e instituciones de educación superior. 4. México se coloca a la vanguardia en la discusión teórica en diferentes ámbitos: el administrativo, el de conservación y restauración, sobre el tema del patrimonio cultural como concepto nuevo, el de la función educativa de aquellos bienes y, por ende, la definición de sus políticas públicas.
8. 5. Nuestro país se convierte incluso en uno de los pioneros del planteamiento de lo que ahora se conoce como patrimonio cultural intangible. 6. Pero, además, me atrevo a afirmar que en términos de la participación política ciudadana y de la vida parlamentaria es de las escasas experiencias donde se da la participación semidirecta de sectores interesados en este campo, lo cual 8. Entiendo la política pública en materia cultural en dos dimensiones como imagen y práctica, es decir, como un modelo teórico imagen que tendría que tener una dimensión aplicable práctica, aunque justo ahí me parece que se da el gran drama actual, pues no hay correspondencia entre imagen y práctica. De cualquier manera, defino la política pública en materia de cultura como la intervención del Estado en diversos ámbitos de la dinámica cultural, los cuales por diversos motivos resultan ser de su interés. En tal circunstancia interviene fundamentalmente de tres formas: creando un conjunto normativo, creando instituciones administrativas, constituyendo instituciones educativas generadoras de conocimiento, estableciendo formas de relación y vinculación ciudadana en tanto que el objeto es de interés social. Para constituirse como política pública de Estado, debe cumplir con requisitos mínimos. A. Partir de un proyecto o idea de nación. B. Definir lo que entiende por cultura y su lugar en la estructura del Estado. C. Establecer claramente los ámbitos de la actividad cultural en los que intervendrá el gobierno, definiendo ámbitos, función y facultades. D. Garantizar el interés público, social y general de la acción del Estado en la materia. E. Constituir un órgano colegiado y especializado para su diseño y elaboración, misma que parte de consultas y opiniones de la sociedad y las instituciones. A pesar de que el Estado, como el ente político que se supone tendría que velar por el interés general, ni puede ni debe pretender abarcar la totalidad de la manifestación cultural, esto es, 32 Volficotum ocasionó que se modificara de forma importante el proyecto de ley que el Ejecutivo había enviado al Congreso de la Unión a principios de los años 70 para legislar en esta materia. A ello me refiero precisamente en el presente trabajo. Mas veamos los hechos que se efectuaron y las razones que se esgrimieron, mismos que me han llevado a publicar el célebre documento de las consultas públicas con motivo de la propuesta de ley, que, en diciembre de 1971, el presidente Luis Echeverría, a través del secretario de Gobernación, Mario Moya, Palencia, envió a la Cámara de Diputados. Formalmente, el argumento que podría esgrimirse para haber pospuesto la aprobación de ese proyecto enviado por el Ejecutivo consiste en que el periodo ordinario de aquella legislatura había concluido. Sin embargo, en el ínter o receso parlamentario, varios acontecimientos llevaron a que se detuviera su aprobación y, por ende, tuviera que consultarse a todos los interesados en dicha propuesta legislativa. Los hechos previos a la consulta. El análisis de una acción legislativa pudiera darse en sí misma, tal vez si se tratara, como se dice en el argot jurídico, de alguna otra materia. Sin embargo, este no es el caso, pues estamos hablando de un campo muy amplio y complejo relacionado con la vida colectiva de la gente, con su sentido identitario, con la educación y la acción del Estado nunca podrá estar por encima de la dinámica cultural social. Por ende, la política cultural siempre estará condicionada por los sistemas ideológico, político y económico y estará siempre en constante tensión por los intereses de diversos sectores sociales. Las consultas públicas, motivos y razones 37, un campo de la dinámica cultural, como son los monumentos que ahora aún en varias ocasiones son identificados erróneamente con la idea de patrimonio cultural, además de que históricamente involucra a una buena parte del sector intelectual, artístico, académico e incluso político. Por esta razón, considero que este tema, a pesar de que pudiera verse como una nueva etapa en el largo proceso histórico legislativo de protección de los monumentos, en este caso no puede explicarse así de simple, porque, en mi concepto, implica una larga discusión relativa a la nación y el nacionalismo. Por ende,
acerca del papel de la historia en la vida pública de la nación mexicana, asumida como una nación histórica desde la perspectiva de los primordialistas. Nine, lo cual llevó a involucrar a sendos personajes de la vida nacional, quienes formaron parte de un proceso legitimador de la política pública en este campo, misma que hasta nuestros días sigue vigente, pero no sin tensiones, divergencias y hasta confrontaciones. Si tuviera que referir un antecedente específico, remitiría al primer debate parlamentario efectuado en 1880, cuando se enfrentaron ahí nacionalistas o mexicanistas desde la perspectiva literaria y los científicos o universalistas porfirianos. Aquella confrontación tuvo como manzana de la discordia el destino de las antigüedades mexicanas pretendidas por Désiré Charnay con la complacencia del gobierno porfirista, a cambio de recursos de proyectos de investigación arqueológica y del conocimiento científico de aquel arqueólogo francés. Puedo afirmar que, a pesar de que se trató de un debate legislativo, realmente fue una discusión que giró en torno de la concepción de la ciencia, el papel de la historia y el nacionalismo mexicano, habiendo vencido en ese episodio el grupo de los mexicanistas, liderados por el poeta Guillermo Prieto y por Ignacio Manuel Altamirano, mientras que por los científicos destacaron Justo Sierra y Antonio Carvajal. Pero la relación de este debate literario, científico y parlamentario con el tema que me ocupa en este trabajo se establece en un nuevo episodio del NIN. He abordado este tema de manera más amplia en la obra Nación, Patrimonio Cultural y Legislación, 2008. Díaz de Obando, Clementina, Memoria de un debate, 1980-1990, México. UNAM. Wolfi, Cottom, Nación, Patrimonio Cultural y Legislación, 2008. México, Cámara de Diputados, Miguel Ángel Porrúa. Las consultas públicas, motivos y razones 37, debate por el nacionalismo, la propiedad pública y la propiedad privada, el asidero cultural prehispánico y el nuevo Estado mexicano, la literatura y, según Guillermo Sheridan, en una nueva etapa histórica del país, por la política pública relativa a la cultura en México a partir del establecimiento del régimen revolucionario. Como complemento de dicho debate literario, encontramos protagonistas que, habiendo formado parte de aquel debate que tuvo diversas etapas en el siglo XX, 1923, 1925 y 1932, vuelven a tener presencia en los debates o consultas públicas a los que convocó el Poder Legislativo para debatir un marco jurídico de protección a los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos. El primer referente, en realidad, es el antecedente de lo que el maestro Sheridan llama el afeminamiento, 11 de la cultura mexicana y la polémica de 1932 que, a decir del maestro Octavio Paz, tuvo como eje principal el nacionalismo cultural, el cual, afirmaba Paz, era una amalgama de odio hacia lo extranjero, falsa suficiencia nacional y narcisismo. 12. Derivado de esta polémica, el nacionalismo recibe una serie de epítetos, en mi concepto entendibles, dados los estigmas que se endilgaron contra quienes no se alineaban a la política de Estado, pero me parece también que no del todo justificables, pues considero que no hubo el ánimo o el espíritu de reformular nuevas formas de explorar lo que significaba aquel concepto y se asumió lo que creo que era la postura de los modernistas, al identificar prácticamente a la nación con los nacionalismos y a la primera con el Estado. Cierto es que haber vivido los embates de la llamada genuina nacionalidad, asumida como una verdad moral o una fisonomía espiritual, como bien afirma el maestro Sheridan, terminarían por atentar contra la variedad cultural que la misma revolución había reconocido como uno de sus logros y amenazaron con restringirlo dentro de un nacionalismo. 13. 11. Debo aclarar que no comparto esta adjetivación que me resulta peyorativa del género femenino. Sin embargo, respeto la forma como el maestro Sheridan lo utiliza. 12. Paz, Octavio
In Guillermo Sheridan, Mexico in 1932, The Nationalist Controversy, 1999, México, Fondo de Cultura Económica, page 22. 13. 12 Sheridan Op. Cited, page 28. Las consultas públicas, motivos y razones, 37. Claro está que esta confrontación de ideas, pero también política, sobre el concepto de nación y función, en este caso de la cultura a través de la literatura, tiene como uno de sus protagonistas por antonomasia al propio Estado mexicano y más concretamente al grupo político en el gobierno, más que a la nación. Esto queda demostrado cuando se asume una definición de nacionalismo, que es distinta a la de nación, como la que formula Isaiah Berlin, quien definía dicho fenómeno como la convicción de que los hombres pertenecen a un grupo humano particular, que la forma de vida del grupo difiere de la de otros, que el carácter de los individuos que componen el grupo es formado por el grupo mismo y no puede ser comprendido sin él, es definido en términos de territorio común, costumbres, leyes, memorias, creencias, lenguaje, expresión artística y religiosa, instituciones sociales, formas de vida también comunes, a lo cual algunos añaden herencia, parentesco, características raciales, y que son estos los factores que forman a los seres humanos, sus propósitos y sus valores. Fording. Pienso que esta definición, asumida por quien sea, el Estado o sus detractores, sin duda se convierte tarde o temprano en un campo de batalla. Uno, porque asumiéndose desde el poder con esa supuesta legitimidad, como diría Weber en su definición de Estado, impone su modelo a los demás y por ende se convierte en un dogma o, como diría el propio Sheridan, en una especie de vademecum moral de un tipo de escritor mexicano o de artista que tarde o temprano estigmatiza toda disidencia, o, para el caso que me ocupa, en una selección desde el poder de una serie de símbolos que se imponen como una identidad nacional monolítica que se plasma en esa célebre frase que aún aparece en nuestros códigos penales de la media nacional. Este es uno de los ingredientes, si no es que el más importante, que forma parte del debate entre nacionalistas y cosmopolitas que permea la literatura y, me aventuro a afirmar, en general la idea de política cultural pública en los años 20 y 30 en México, que ampliamente analiza Guillermo Sheridan. Como es ya asumido por muchos, considero que siempre toda generalización es injusta o, como bien planteaba el propio Sheridan en su análisis, toda verdad decretada termina por arrasar con otras verdades. Tal consideración la formulo porque me parece que para calificar de esa manera la política cultural pública proveniente de la Secretaría de Fording, Berlin, Isaiah and Sheridan Op. Page 29. Las consultas públicas, motivos y razones, 37. Educación pública, encabezada por el célebre José Vasconcelos y estrictamente desde la mirada de la literatura, no hace justicia ni a las razones ni a la serie de acciones, planes y programas que conformaron la política pública en el ámbito educativo-cultural de principios del siglo XX. 15. En todo caso, haría falta hacer un análisis de las condiciones del país en ese momento histórico, del abandono y miseria, sobre todo, de las comunidades rurales, del impulso que se dio al fortalecimiento de la producción artesanal o de lo trascendente que fue el impulso a la lectura y la preservación de evidencias culturales que daban cuenta precisamente de eso que llaman variedad cultural, que en los tiempos actuales se denomina diversidad cultural. En todo caso, considero que el propio Estado o gobierno, para ser más exactos, tenía derecho de impulsar su propio proyecto de política pública, aunque no de imponerlo y estigmatizar a sus detractores. Y, en contrario, aquellas generaciones que ni habían protagonizado ni eran en estricto sentido hijas de aquel proyecto revolucionario, tenían por qué asumir dicho proyecto,
haciendo uso de su derecho a disentir y a tener su propia visión, de impugnar las acciones del gobierno o de cuestionar la función de la literatura o cualquier otra forma de expresión artística de parte del gobierno, y a no encasillarse en un nacionalismo o regionalismo, tal y como sucede en el contexto actual en el que se han venido impulsando, incluso desde el propio Estado, las difusas industrias culturales o la comercialización turística de la cultura, desde luego para el beneficio de unos cuantos inversionistas. En tal lógica se discute, se cuestiona o critica esta corriente y la participación misma del gobierno, pero de ninguna manera puede condenárseles, estigmatizárseles y menos ser marginados, sobre todo por pretender beneficiarse del usufructo de bienes de uso común. Pero tampoco es admisible que, partiendo de la crítica del nacionalismo, se pretenda imponer otro modelo cultural estigmatizando a quienes comparten una visión nacionalista y defienden la educación pública o la obligación del Estado de defender la propiedad pública. 15. En este caso me parece indispensable revisar el trabajo de Claude Fell, José Vasconcelos, Los años del águila, 1989, México, UNAM. Las consultas públicas, motivos y razones 37. Pienso que el nacionalismo que se cuestionó desde la literatura en los años 20 y 30 o en la pintura y la música, donde se llegó a concebir ese nacionalismo cultural como una obligación mexicana, corre el riesgo de expresarse en las políticas públicas actuales del Estado mexicano, sus distintos órdenes de gobierno y colores políticos. Prueba de ello fue la reforma constitucional aprobada en junio de 2009, en donde el Estado nos concede el derecho al acceso a la cultura. ¿Cuál cultura? Seguramente la que el Estado, o mejor, el grupo en el poder decida, como un auténtico leviatán. En tal sentido, he afirmado que la cultura no es un derecho sino una condición humana que para su ejercicio o expresión no necesita de la aprobación del Estado. Por ende, no puede ni debe haber tampoco una verdad moral proveniente del gobierno mismo, disfrazada de cosmopolitismo, globalización o incluso nacionalismo cultural intolerantes que arrasen la diversidad y por ende otras visiones. Es un hecho que desde finales de los años 20 y hasta la década de los 40, el nacionalismo cultural de origen revolucionario, con un sello particular de Vasconcelos, como afirma Rafael Pérez Gay, perdería su energía universalista y se convierte en un programa de valores mexicanos que ve al mundo como una amenaza que pretende aniquilar la identidad nacional.